Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, ahí mi apariencia de piedad se va, ahí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón, mi justicia queda lejos de tu perfección. Buenas noches, hermanos. Hemos llegado a La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Déjele saber a sus amigos y hermanos que estaremos comenzando pronto. No se vayan ni le cambie. Empezamos en unos minutos. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Ningún dolor habrá al lado de Jesús, quien derramó su sangre en la cruenta cruz. Perfecta paz allá por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Bendito Cristo, tú eres siempre fiel. La dicha que me das, más dulce que la miel. La célica mansión por siempre gozaré, y la vida mundana jamás desearé. Y la vida mundana jamás desearé. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de La Hora de la Verdad. Ya estamos al aire. Les habla el pastor Israel Menés desde la ciudad de Denver, Illinois. Y quiero darle la bienvenida a todos los que ya están en sintonía del programa La Hora de la Verdad.
Gracias por sintonizar nuestro programa. Escuchemos este canto y seguimos en nuestro programa. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande y infinito, siempre me dará lo que es mejor. Sustentas en la turbación, tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Día en día Cristo está conmigo. Está escuchando el programa La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. Escuchemos este canto. Vagando sin luz, andaba en pecado, Cristo me salvó, me hizo ver mis errores, confiado acepté. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde Él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Como un ave que vuela fuera de prisión, como un errabundo que vuelve a su hogar, como un ciego caminar de la mano de Dios. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde Él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Soy feliz porque ahora Él me salvó, Él me ha perdonado, me rescató. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre.
Está usted escuchando el programa La Hora de la Verdad con el pastor Israel Menés. En esta noche estaremos meditando el tema de la enseñanza. Se titula Guardaos de los falsos profetas. Siguiendo con el Sermón del Monte en el Evangelio de Mateo, en esta noche estaremos meditando de este tema que es muy importante, especialmente en los tiempos en los cuales estamos viviendo, donde hay tanta falsa doctrina, engañadores, personas que se proclaman ser profetas de Dios. Y vamos a mirar lo que la palabra de Dios nos enseña acerca de este tema en unos cuantos minutos con la ayuda de Dios. Así que siga escuchando Radio Montebrón. Sigamos adelante con este canto. Un vivo ejemplo, no te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. No se puede más servir a dos señores. Escogeos hoy a quién le servirás. Nuestras vidas son un vivo ejemplo. No te engañes más, a Dios cuenta le darás. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Firme hacia adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve, jefe soberano, Cristo al frente va. Nuestra única esperanza, Él es nuestro capitán. Está usted escuchando el programa La Hora de la Verdad desde la ciudad de Denville, Illinois, con el pastor Israel Menés. Gracias, Señor, por las luchas que el mundo da, que por ellas yo creceré, si me guías tú. Gracias, Señor, que en la prueba paciencia das, y aprendo que debo de amar y saber comprender, pero va en contra de mi ser el darte a ti tu espíritu el control de lo que soy. A veces sigo el impulso de mi propia voluntad y no obedezco la verdad
Dios. Gracias, Señor, por todo lo que siento en mi ser, pues sé que tú me ayudarás a guardarme del mal, porque prometiste que con cada gran prueba el camino será mejor para soportar. Ayúdame, oh Señor, a siempre confiar en ti y dejar que el Espíritu Santo me guíe a mí, porque cuando vienen las pruebas, mi fe empieza a flaquear, pero Dios en tu ternura me ayudarás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Cristo en su andar. Guerreros de Dios, en la batalla Cristo va a obrar. Mis manos sean sus manos y mi boca dará su verdad. Por esas almas yo iré, un guerrero valiente. Yo seré. Llevando la armadura de Cristo en su andar. Guerreros de Dios, en la batalla Cristo va a obrar. Mis manos sean sus manos y mi boca dará su verdad. Por esas almas yo iré, un guerrero valiente en Cristo yo
Quiero mandar un saludo al pastor Armando Saucedo, que nos escucha desde Deming, Nuevo México, a él, a su esposa y a su hijo. Saludos, pastor, gracias por sintonizar nuestro programa en esta noche. Y a todos los que están en sintonía también les mandamos un saludo. Algunos escuchan, y también a los que escuchan la grabación. Quizás no pueden escucharlo en vivo, pero escuchan la grabación. Gracias por sintonizar y por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les mandamos un saludo a todos los que están en sintonía y también los que no se reportan. Así que escuchemos este canto. Después de este canto estaremos entrando en la enseñanza en esta noche. Mi oración es que el mensaje pueda ser de bendición a cada uno de los radioescuchas. Escuchemos este canto. Y le oro a mi Señor, porque no puedo entender hasta que en su dulce calma me pregunta: ¿dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Diste tú al caballo las fuerzas, por ti vuela el gavilán. Has entrado tú a las fuentes a escudriñar el mar. Diste tú hermosas alas al pavo real, pero al búfalo le diste a ser tu cenizas dormiré y de polvo cubriré mis palabras y razones, ante ti yo pronuncié. Ahora sé que tú eres Dios, que tú quitas y quedas, que tú lo puedes hacer, porque esto es lo mejor. Me arrepiento de pues hablaba cosas que no comprendía. Y le oro a mi Señor, porque ya puedo entender hasta que en su dulce calma me pregunta: ¿dónde estabas tú cuando te hice yo? Si tienes inteligencia, házmelo saber. Le invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al versículo 20. Le voy a dar lectura. Si no tiene Biblia a la mano, escuche con atención lo que la palabra de Dios nos dice en estos versículos. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En esta noche el tema se titula Guardaos de los falsos profetas.
Cristo dice, siguiendo la enseñanza del Sermón del Monte, si usted estuvo y escuchó la semana pasada el programa, hablamos acerca de entrar por la puerta angosta y el camino angosto y tener cuidado de no ir por el camino ancho. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, si has entrado en la puerta estrecha y el camino angosto, ten cuidado. Y ahora nos advierte, guardaos de los falsos profetas. Alguien dijo, el lugar favorito de los falsos profetas es al pie de la puerta. No están dentro, pero están cerca de la puerta. Guardaos de los falsos profetas, el tema de esta noche. Vamos a ir a Dios en oración y estaremos meditando acerca de esta enseñanza. Señor, le damos gracias en esta noche por darnos un día más de vida. Gracias por darnos el privilegio de poder enseñar su palabra a través de este ministerio, a través de este medio. Bendiga, Señor, la enseñanza en esta noche. Hable a nuestros corazones y ayúdenos, Señor, a poder entender y estar, Señor, despiertos, alertas, porque los falsos profetas, falsos maestros, falsas doctrinas están a la orden del día, y si no tenemos cuidado seremos engañados. Señor, ayúdenos a estar firmes, creciendo en su palabra para poder nosotros discernir lo que es verdad y lo que es mentira. En el nombre de Jesús le pido que bendiga en la enseñanza y ayúdenos, Señor, y que el mensaje sea de bendición a la vida de cada uno de los radioescuchas, los que están escuchando y los que escucharán la grabación. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Guardaos de los falsos profetas. En primer lugar, quiero dar la definición del falso profeta. La definición del falso profeta. Cristo dice en el versículo 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. La advertencia es muy clara de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dice, guardaos. Podríamos decir, pon atención del peligro del falso profeta. Estad alertas. ¿Qué es un profeta? Un profeta es un instrumento de comunicación de Dios al hombre. Un profeta es alguien que habla al pueblo de parte de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 1 y 2, escuche lo que dice ahí la palabra de Dios. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios siempre ha hablado al hombre, ha traído mensaje al hombre, y en el Antiguo Testamento Dios hablaba a través de los profetas. Y dice ahí el escritor a Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas, y en estos postreros días, dice el escritor a Hebreos, Dios habló a través de nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Ezequiel 3:17 dice la palabra de Dios, Ezequiel 3, capítulo 3, versículo 17. Escuche lo que dice este versículo. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Aquí Dios le dice al profeta Ezequiel, yo te he puesto por atalaya. Dice, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezequiel era un profeta de Dios. Entonces, una vez más, ¿qué es un profeta? Es alguien que habla al pueblo de parte de Dios. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Jeremías 1, versículo 5 dice de esta manera. Nosotros sabemos que Jeremías fue un profeta de Dios. Dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Dios ahí hablándole al profeta Isaías. Ahí está una definición muy clara. Jeremías era un profeta de Dios.
Cuando usted va al primer libro de Samuel 3:20, primer libro de Samuel 3, capítulo 3, versículo 20, dice de esta manera: y todo Israel desde Dan hasta Beerseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Entonces ya miramos la definición, ¿verdad?, de lo que es un profeta. Un profeta es un instrumento de comunicación de Dios al hombre. Es alguien que habla al pueblo de parte de Dios. Dios se reveló al hombre a través de los profetas. Después vino nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es un falso profeta? ¿Qué es un falso profeta? Es uno que habla y pretende hablar en nombre de Dios, pero que Dios no lo envió. Eso es un falso profeta. Es uno que habla y pretende hablar en nombre de Dios, pero que Dios no le envió. En los tiempos de Jeremías abundaban los falsos profetas. Si gusta ir conmigo o escuche Jeremías 14, versículo 14 y 15. Jeremías capítulo 14, versículo 14 y versículo 15 dice de esta manera: y me dijo entonces Jehová: falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, no les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Por tanto, así ha dicho Jehová sobre los profetas que profetizan en mi nombre, lo cual yo no envié, y que dicen: ni espada ni hambre habrá en esta tierra. Con espada y con hambre serán consumidos esos profetas. Aquí miramos cómo Dios le dice al pueblo: yo no los envié, yo no les hablé. Pero estos profetas falsos que se levantaban y empezaban a hablar, según ellos, palabra de Dios que Dios nunca había hablado. Entonces en los tiempos de Jeremías abundaban, y siempre, escuche, siempre ha habido falsos profetas y los habrá. Lucas 6:26, mire lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Lucas 6, versículo 26, dice de esta manera. Lucas 6, 26. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Venía el profeta falso, hablaba según la palabra de Dios, cuando Dios no había hablado, y el pueblo hablaba bien del profeta porque le agradaba lo que el profeta le decía, la mentira, el engaño. Dice Cristo: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los, note lo que dice, falsos profetas. Mateo 24, versículo 4, dice la palabra de Dios. Mateo 24, versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Dice aquí nuestro Señor Jesucristo: mirad que nadie os engañe. Versículo 11, ahí mismo en Mateo 24, 11 dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. No dice pocos, dice muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. De ahí la necesidad de nosotros estar conscientes y preparados y despiertos de esos falsos profetas. En segunda de Pedro 2:1 dice el apóstol Pedro, primera y segunda de Pedro, el apóstol Pedro nos advierte una y otra vez acerca de la falsa enseñanza. Segunda de Pedro 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras,
y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dice, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Los falsos profetas es una realidad que no debemos ignorar y debemos de estar preparados. Primera de Juan 4:1, mire lo que dice el apóstol Juan. Primera de Juan 4:1, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cristo nos advierte, el apóstol Pedro nos advierte, el apóstol Juan nos advierte, es una realidad y necesitamos estar conscientes de eso. Es un problema que tenemos que enfrentar hoy en día y dice la palabra de Dios. Cristo dijo, muchos falsos profetas se levantarán. Cristo nos advierte una y otra vez y que el Señor dice, ten cuidado. Un falso profeta es alguien que habla falsedad en el nombre de Dios. En segundo lugar, veamos el engaño del falso profeta. Volviendo a Mateo capítulo 7, versículo 15, Mateo 7, versículo 15, veamos el engaño del falso profeta. Mateo 7, versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Y note cómo dice aquí la palabra de Dios, cómo vienen ellos hacia nosotros. Dice que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. El engaño del falso profeta, en segundo lugar, parecen ser ovejas, pero son lobos. Son lobos fieros, son bestias salvajes, que no podemos tenerlos como mascotas. Parecen ovejas, pero son lobos. Se ven inofensivos, se ven mansos, se ven humildes, pero tarde o temprano serán descubiertos. Tarde o temprano saldrá lo que realmente son. En el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 30, Hechos 20, 30. Escuche lo que dice la palabra de Dios en este versículo. Hechos 20, versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Aquí el apóstol Pablo advirtiéndole a las iglesias que estaban ahí en Mileto y hablando ahí con los ancianos, con los pastores, les está advirtiendo y les dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hablarán encubiertamente a esos falsos profetas que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hablan encubiertamente, hablan de la familia, hablan del amor, hablan de la unidad, usan suaves palabras para engañar. Vienen a vosotros con vestidos de ovejas, amables, dóciles, aparentemente pretenden tener una piedad, pero por dentro, dice nuestro Señor Jesucristo, son lobos rapaces que no tienen nada de amor, de compasión, cuidado. Usan la piedad como fuentes de ganancias y necesitamos tener mucho cuidado. Escuche lo que dice en el libro de Romanos, capítulo 16, versículo 17 y versículo 18. Romanos, capítulo 16, versículo 17 y versículo 18 dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Aquí Pablo nos advierte, cuidado, apartaos de ellos. En tercer lugar, veamos la doctrina del falso profeta. Cristo nos da una clave en el contexto de la puerta y el camino ancho. Ofrecen una salvación sin entrar por la puerta estrecha, ofrecen una religión falsa. Pero, ¿qué dijo Cristo? Cualquier persona que enseñe un camino diferente, que no sea la puerta estrecha y el camino angosto, es un falso
profeta, maestro, aunque cite media Biblia en cada sermón, el llamado de Cristo es a negarse a nosotros mismos. Enseñar que nada más tienes que hacer una oración y ser salvo no es todo el mensaje que Cristo nos dejó en su palabra. En Romanos 6:14, mire lo que dice o escuche lo que dice la palabra de Dios. Romanos 6, versículo 14, y luego estaré leyendo el versículo 20. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Versículo 20, ahí mismo de Romanos 6:20, dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Entonces, aquí dice, porque el que peca, en el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. O sea, que ya que hemos conocido la verdad, no podemos vivir en pecado. Ellos hablan de unidad, los falsos profetas, hablan de crianza de los hijos, pero no hablan del pecado, de la condición de arrepentimiento. No hablan de la santificación, no hablan de la fe en Jesucristo, no hablan de la mundanalidad. Su veneno no siempre viene en lo que dicen estos falsos profetas, sino en lo que no dicen. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18 y 19, aquí hay una fuerte advertencia para nosotros que enseñamos la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 y versículo 19. Escuche lo que dice aquí la palabra de Dios. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro. Aquí nos advierten no quitar y no poner. ¿Qué hacen los falsos profetas? Por un lado le añaden y por otro lado le quitan al no predicar toda la palabra de Dios. En el libro de Jeremías 6:14, mire, escuche lo que dice aquí la palabra de Dios, hablando de los profetas de ese tiempo, en los tiempos del profeta Jeremías en medio del pueblo de Israel. Jeremías 6, versículo 14, dice, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Dice el versículo 13, porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia, y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Habían llegado a una condición tan baja que aún los profetas y los sacerdotes estaban hablando mentira al pueblo. Y decía en versículo 14, y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Era la condición del pueblo, y hoy en día muchos profetas, maestros, pastores están en la misma condición. Debemos tener mucho cuidado en cuanto a esto. En el libro de Ezequiel, capítulo 13, versículo 21 al 23, Ezequiel, capítulo 13, versículo 21 al versículo 23, nos dice de esta manera, romperé asimismo vuestros velos mágicos y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y no estarán más como presa en vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. Por cuanto entristecisteis con mentiras el corazón del justo, al cual yo no entristecí, y fortaleciste las manos de los impíos para que no se apartase de su mal camino, infundiéndole ánimo. Por tanto, no veréis más visión vana, ni practicaréis más adivinación, y libraré a mi pueblo de vuestra mano, y sabréis que yo soy Jehová. El profeta falso entristece al justo y profetiza al impío e infunde ánimo para que no se aparte del mal camino. La Biblia dice de esta manera que sin santidad nadie verá al Señor. Dios le dice al profeta Ezequiel en el libro de Ezequiel capítulo 3
versículo 16 y versículo 18 dice de esta manera: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío se aparte, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú has librado tu alma. Note la responsabilidad que tenemos nosotros, los predicadores, los pastores, de enseñar la verdad, la palabra de Dios, y no hablar mentira, no hablar cosas que Dios no ha dicho en su palabra. De ahí la necesidad. El falso profeta tiende a distorsionar en su mensaje el carácter de Dios. Una vez más se lo repito, el falso profeta tiende a distorsionar en su mensaje el carácter de Dios. Si comparamos el Dios de las Escrituras y el Dios de estos falsos profetas que ellos proclaman, vemos que son, ¿verdad? Vemos que es una gran diferencia lo que Dios dice en su palabra y lo que ellos dicen. Hacen de Dios un Dios tan y tan misericordioso que no puede ver la santidad de Dios. Y el énfasis hoy en día es el amor de Dios, pero no hablan de la santidad de Dios. Dios es amor, ciertamente, Juan 3:16, Dios habla del amor de Dios en el contexto de la perdición del hombre. En primera de Juan 1:5 dice Dios es luz. En Juan 3:19 dice la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces debe haber una predicación, una enseñanza correcta, decir lo que Dios es y también lo que Dios dice. El profeta falso distorsiona la doctrina del pecado. No quieren ofender, pero la Biblia dice que la Biblia dice de nosotros que no hay nada bueno en nosotros. Somos pecadores perdidos camino al infierno. Pero muchas veces los falsos profetas no quieren hablar de amor. Vengan, puro amor, pero no quieren hablar del pecado, de lo que la gente necesita escuchar para que se arrepienta. Dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. La predicación y enseñanza de los falsos profetas. En el libro de Filipenses 3:18 dice el apóstol Pablo: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Sacrifican los falsos profetas, sacrifican la verdad en aras o a costa de la popularidad. Ya leímos Lucas 6:26, dice: ay de vosotros cuando los hombres hablen bien de vosotros, porque así hablaban vuestros padres de los profetas. Distorsionan la doctrina bíblica de la seguridad de la salvación. ¿Cómo puedo estar seguro de mi salvación? Tenemos las promesas de Dios, que Dios nos da en su palabra, las evidencias de una vida transformada, el testimonio del Espíritu Santo, pero ellos distorsionan la doctrina bíblica de la salvación. Niegan la necesidad de perseverar y andar por el camino es angosto y estrecho. Toda persona que es verdaderamente salva debe vivir una vida cambiada, transformada por el poder de Dios, obrando a través del Espíritu Santo en su vida. Pero los falsos profetas, no te preocupes, tú ve nada más y todo estará bien. Cuidado, por sus frutos los conoceréis, dice nuestro Señor Jesucristo. En cuarto lugar, veamos el desenmascaramiento del falso profeta. Volviendo ahí al libro de Mateo capítulo 7, versículo 16 al versículo 18. Escuche lo que dice. En cuarto lugar, veamos el desenmascaramiento o quitándole la máscara de oveja
y ver la realidad que no es oveja, es un lobo, ese falso profeta. Mateo capítulo 7, versículo 16, dice la palabra de Dios: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que, dice, por sus frutos los conoceréis. En el versículo 16 dice, así por sus frutos los conoceréis. En el versículo 20, así que por sus frutos los conoceréis. Necesitamos conocer las Escrituras para poder identificar un falso profeta. Cuando usted y yo conocemos la doctrina bíblica, la palabra de Dios, podemos darnos cuenta y desenmascarar al falso profeta. La guía es la palabra de Dios. Dios también nos ha dado su Espíritu Santo y nos da discernimiento. La iglesia debe capacitar a los miembros para poder estar preparados, para poder estar alertas cuando el falso profeta viene a nosotros. En 1 Timoteo 3, 14 y 15, el apóstol Pablo le dice a Timoteo: para que si tardo sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad. Sepas cómo conducirte, estés preparado. En Efesios 4:11 dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, y él mismo constituyó a unos pastores, evangelistas, maestros, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que puedan crecer, para que puedan conocer, para que puedan madurar en su vida cristiana. ¿Cuál es el medio para ser descubiertos estos falsos profetas? Dice Cristo: por sus frutos. No por sus hojas, porque se miran verdes las hojas por afuera, se mira bien, se mira mucha piedad, mucho amor, muchas ramas, pero no hay frutos buenos, frutos de los que el Señor espera. Notemos que ambos árboles dan frutos, unos buenos, otros malos. Debemos cuidar, oír qué es lo que predica y el contenido de su predicación de los falsos profetas y maestros. Mire lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 8. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Dice de esta manera, Gálatas 1, versículo 8. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, dice Pablo, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Y note lo que dice Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Los falsos profetas buscan agradar a los hombres, gustan tener popularidad, pero dice Pablo: si yo hago eso, no sería siervo de Cristo. Y Pablo predicaba la verdad, aún aunque eso le costara muchas veces ser perseguido, ser criticado, pero él predicaba la verdad. Qué ejemplo para nosotros el apóstol Pablo. En quinto lugar, el destino de los falsos profetas. En quinto lugar, ¿cuál será el destino de los falsos profetas? El futuro es terrible y severo para los falsos profetas. Cuando un árbol es malo, es marcado como corrupto, es cortado y echado al fuego. El destino de los falsos profetas será cortado y echado en el fuego. ¿Por qué hay falsos profetas? Buena pregunta. ¿Ha habido? Los hay y los habrá. A través de los falsos profetas, pues quisiera dar algunas razones. A través de los falsos profetas, Dios prueba la fidelidad y el amor de sus hijos.
Escuche lo que dice Deuteronomio 13, versículo del 1 al 3. Deuteronomio 13, del 1 al versículo 3. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conocéis, y sirvámosles. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está, dice, probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, y a él serviréis, y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueño ha de ser muerto, por cuanto aconsejo rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Así quitarás el mal de en medio de ti. Dios le dice a su pueblo, cuando se levantare en medio de ti profeta y soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigio, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis, y sirvámosles, dice Dios, no darás oído a la palabra de tal profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. A través de los falsos profetas, Dios prueba la fidelidad y el amor de sus hijos, pero es necesario conocer la verdad, conocer la doctrina, la enseñanza, para poder discernir entre lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo verdadero y lo falso. Por eso la necesidad de leer la Biblia, estudiar la palabra de Dios y alimentarnos, porque llegarán esos falsos, y el Señor muchas veces los, ¿verdad?, permitirá que vengan para ver si en verdad le amamos. Cuidado. Dice el apóstol Juan, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, porque hay falsos profetas, los hay y los habrá, y dice que habrá muchos. Es preciso que haya falsos profetas, porque ahí se probará quién ama a Dios y quién no ama a Dios. Otra razón, los falsos profetas son instrumentos de castigo a quienes rechazan abiertamente el evangelio. Hay gente que no quiere nada con Dios, nada con el evangelio, y se le habla una y otra vez y no quiere nada. Muchas veces son instrumentos de los falsos profetas para aquellos que rechazan el evangelio, y como no han querido una y otra vez, vienen esos falsos profetas y eso sí les hacen caso y son engañados y sufrirán las consecuencias. Cuidado, el destino de los falsos profetas dice que serán cortados y echados en el fuego. Será el infierno el destino final. Que Dios nos ayude y nos mantengamos firmes en la palabra de Dios. Cuidado con los falsos profetas que vienen a vosotros como lobos, como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado. Que Dios nos ayude, hermanos, y los que nos escuchan, a mantenernos firmes en la palabra de Dios, firmes en la verdad, firmes en lo que el Señor ha dicho. Y nosotros los que predicamos, que Dios nos libre de enseñar cosas que el Señor no ha enseñado. No solamente hablar del amor, pero también hablar del pecado. Que Dios nos ayude, porque podemos caer, ¿verdad?, en hablar sí del amor, pero no hablar del pecado. Y debemos de hablar y predicar todo el consejo de Dios. Lo necesitamos y es una gran responsabilidad. Mantengámonos firmes y despiertos, alertas. Dice Cristo, guardaos de los falsos profetas. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por su palabra que nos enseña, nos instruye. Ayúdenos a mantenernos firmes en la verdad, en su palabra. Cuando venga el falso profeta, el engañador, que podamos discernir la verdad de la mentira. Denos discernimiento, denos madurez espiritual en nuestras vidas. Bendiga a cada iglesia, porque la Biblia dice que habrá y vendrán muchos, pero que podamos mantenernos firmes en la verdad. Por sus frutos os conoceréis.
Gracias porque usted es un Dios bueno, un Dios lleno de amor, de misericordia, pero también que nos llama al arrepentimiento y que nos habla del pecado. Bendiga, Señor, cada uno de los radioescuchas y ayúdenos a mantenernos firmes. En el nombre de Jesús se lo pido. Amén. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió por mi pecado. Vacía está la tumba porque Él triunfó. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. Yo sé que un día el río cruzaré con el dolor, batallaré y al ver la vida triunfando invicta, veré gloriosas luces y veré al Rey. Porque Él vive, triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo. La vida vale más y más solo por Él. La vida vale más y más. La vida vale más y más solo por Él. Gracias por sintonizar nuestro programa en esta noche. Fue una bendición poder estar con ustedes en un programa más. Les animamos a que sigan escuchando Radio Montebrón, la programación, y nuestro deseo es para poder ser de bendición a cada uno de los radioescuchas. Saludos al Pastor Omar, a todos los que forman parte del staff de Radio Montebrón y que de una u otra manera participan en un programa. Que Dios les bendiga y podamos seguir adelante con este ministerio. Vamos a escuchar este canto y después de este canto nos despedimos de nuestro programa en esta noche. Les esperamos la próxima semana con la ayuda de Dios y gracias por sintonizar nuestro programa La Hora de la Verdad. Que tengan una feliz noche. Exaltado en su trono adorar.
rodillas, adoradle, con mi vida le amaré y adoraré. En su mano está el poder que nos da vida. Por su voz toda creación apareció. Es el Dios que mi plegaria siempre escucha. Cuando humildes al venimos a adorar. Edades adorar a mi Dios, mi Señor, exaltado en su trono adorar. De rodillas adoradle, con mi vida le amaré y adoraré. Adorar a el Rey de las edades, adorar a mi Dios, mi Señor, exaltado en su trono adorar. De rodillas adoradle, con mi vida le amaré y adoraré. Adorad, adorad. Gracias por escuchar el programa La Hora de la Verdad. Les invitamos que nos acompañen la próxima semana a la misma hora y en la misma estación, solo por Radio Monte Hebrón. Que Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.